Hola, bienvenidos. En este vídeo de la serie que estamos haciendo de lectura del libro de las moradas, pues nos vamos a adentrar ya en la parte más importante y más fascinante del libro. Iniciamos hoy las quintas moradas, es decir, ya entramos en la fase plenamente mística de la vida de oración. Quintas, sextas y séptimas moradas, fijaros, son todas ellas las moradas que se llaman de la unión con Dios, aunque como veremos en diferente grado. Teresa llamará a la oración de las quintas moradas oración de unión. Y luego ya nos dice que las sextas y las séptimas moradas, que también son de oración de unión, pero que ya son las últimas etapas y además las une especialmente entre ellas. Es decir, dice que ya entre las sextas y las séptimas moradas no hay tanta diferencia. Antes de seguir adelante, me parece importante que recordemos y aclaremos algunos conceptos que vamos a estar manejando en estas moradas. Lo primero que quería recordaros es que Santa Teresa es ante todo una mujer de experiencia. Creo que hay pocos que hayan llegado a experiencia de tantas cosas, nos dirá ella misma en el libro de la vida. Por tanto, ella, todo esto que nos va a contar, nos lo va a contar desde su experiencia. No va a ser el discurso de un teólogo, sino del místico que simplemente nos cuenta con sinceridad lo que ha experimentado, lo que ha sentido, es decir, nos cuenta su testimonio. Pero además del testimonio, Teresa es mistagoga, es decir, nos quiere ayudar, nos quiere guiar a que tengamos nuestro propio camino personal de oración. Nos cuenta su experiencia para animarnos a que hagamos nuestro propio camino. Pues cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia, su propia historia de amor con el Señor. Ella sabe que lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer también hoy con nosotros. Fijaros que en el libro de las moradas, como sabemos, al hablar ella se está dirigiendo a sus monjas, pero en realidad se dirige a cualquier interlocutor, es decir, a cualquier orante, a cualquier persona que ha emprendido el camino de la oración. También quería recordaros algo que también ya lo hablamos en otro de los vídeos, que es que la fase mística del camino de oración es aquella en la que Dios ya toma las riendas de nuestra vida y por tanto también toma las riendas de la oración y va obrando en el orante como quiere y cuando quiere. Ya iremos viendo cómo en algunos momentos dará a la persona grandes experiencias de encuentro con Él y en otras ocasiones, en cambio, le dará oscuridad y sequedad. Es lo que llamaremos la noche espiritual. Fijaros que Teresa también nos va a hablar de esta noche espiritual y especialmente ya veremos cómo en las sextas moradas. Sin embargo, tradicionalmente el estudio o el análisis y la explicación de las noches espirituales pues es más de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa es más la explicación de las experiencias místicas. Esto simplemente es porque San Juan de la Cruz era ante todo un director de almas, ¿no? Y entonces dijéramos que es como el médico, que aunque él sabía que las almas tenían estas experiencias grandes de Dios, no se fija tanto en ellas como en ayudar a las almas a superar y a vivir los momentos de la noche, mientras que Teresa también le dará mucha importancia y como nos decía ya al principio, lo que quería al escribir las moradas era hablar precisamente de esto que obraba Dios en las almas. Dios, como veremos, va obrando en la persona y la va uniendo a Él. Por tanto, no se pueden entender las quintas, sextas y séptimas moradas como si fueran un estado constante de experiencia fuerte de Dios, sino simplemente como las fases en las cuales estas experiencias grandes empiezan a sucederle a la persona. Y sobre todo, veremos cómo a partir de las sextas moradas ya la persona empieza a vivir una vida totalmente nueva, totalmente distinta, que es la vida de unión con Dios, la vida mística. Si seguimos el símil que hemos empezado desde el principio del castillo, en este momento llegamos ya a la estancia central, a la sala del trono,
donde habita Dios en el centro del alma. Hemos traspasado ya la puerta, hemos entrado y estamos ya en presencia del Rey. Para Teresa, distinguir aquí como 3 grados de unión con Dios, que es lo que ella corresponde a las quintas, sextas y séptimas moradas, aunque todas ellas transcurren en esta sala central, en esta sala del trono, sin embargo, ella para ello recurre a otra comparación, y es la comparación del amor humano, del amor entre un hombre y una mujer, el noviazgo y el matrimonio. Y así las quintas moradas es el primer momento en el que el alma entra por primera vez en este aposento y queda así totalmente deslumbrada por la presencia de Dios. Es tanto el deslumbramiento y el asombro ante algo que experimenta como algo totalmente nuevo, que realmente en estas quintas moradas, como ya veremos, el alma no ve ni oye nada. Tan solo después de la experiencia siente una certeza total interior acerca de Dios, es decir, de lo que ha vivido, de que ha vivido esa unión con Dios, y sobre todo siente los efectos profundos transformantes que ha tenido esta experiencia. Podemos decir que esta quinta morada corresponde a los primeros encuentros cara a cara de los enamorados, es decir, los primeros encuentros ya entre Dios y el alma. Es el momento de conocerse y de enamorarse. Las sextas moradas son cuando el alma ya se va aclimatando a la luz de esta estancia y empieza entonces a poder ver, a ver los grandes tesoros y riquezas que hay en ella, y también empieza a oír la voz del amado, que le pide desposarse con él, que le declara su amor y sus deseos de unión. Por eso estas moradas Teresa las compara con el desposorio, es decir, el momento en el que ya los que se han enamorado y ya se han conocido han decidido y deciden comprometerse. Y finalmente, las séptimas moradas será el momento en que la unión ya se hace más fuerte y más constante. Y por eso Teresa lo compara con el matrimonio. El alma ya está habitualmente viviendo allí unida al Rey, aunque nos dirá Teresa, como veremos, que la unión profunda con Dios de las séptimas moradas tampoco es una experiencia de Dios constante, porque eso no se puede dar en esta vida, ¿no? Sino en esta vida siempre hay como altibajos en esa experiencia, pero en general ya el orante que ha llegado a las séptimas moradas tiene esa experiencia de una forma muy habitual. Pues bien, pasamos a leer el texto, pero antes nos podríamos preguntar, ¿qué es la unión con Dios? ¿En qué consiste realmente estas experiencias grandes de Dios de las que estamos hablando? Fijaros, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto número 1 que Dios ha creado al hombre, te ha creado a ti, único e irrepetible, para Él, es decir, te ha creado para unirse a ti, y solo Él puede saciar todos tus deseos y todas tus ansias de felicidad. Pues bien, habitualmente la presencia de Dios en el centro del alma, en el corazón, es algo que conocemos por la fe, pero no lo sentimos. No se nos muestra como algo evidente, como las cosas que percibimos por los sentidos. Pero Él, es decir, Dios en cualquier momento puede, si quiere, mostrarnos su presencia. Esa presencia que está ahí nos la puede hacer sentir evidente, manifiesta, uniéndose al alma y haciendo que esto sea experimentado por el alma. Entonces la persona toma conciencia plena de la existencia de Dios y de que está unido a Él. Lo experimenta como algo que le viene dado pasivamente, es decir, que no sabe cómo ni por qué le ha sucedido, que es otro el que lo ha hecho. Además de experimentar su presencia, Dios puede mostrar alguno o varios de sus atributos, su belleza, su grandeza, su inmensidad, su poder, pero sobre todo la persona va a experimentar su amor personal por Él. Se da cuenta, experimenta cómo Dios le ama a Él de forma única y personal.
Además, como Dios es amor, es fuego de amor, el alma cuando vive esta experiencia de unión con Dios, lo que queda es totalmente enamorada de Dios, totalmente rendida de amor por Dios. Esto es lo que llamamos normalmente experiencia grande de Dios o experiencia de unión, de la que nos va a hablar ya Teresa en estas moradas. Ella, en los textos en los que nos vamos a empezar a adentrar, no solamente nos va a describir como nadie lo ha descrito con todo detalle estas experiencias, es decir, siempre que encontréis libros que hablan sobre estas fases finales místicas de la vida de oración, vais a encontrar como referencia las descripciones de Teresa, porque son únicas en la historia de la espiritualidad, y los efectos también que produce en la persona, sino que además Teresa nos va a dar elementos de discernimiento para distinguir si estas experiencias son verdaderas, y además nos va a decir, le va a decir a la persona cómo tiene que comportarse cuando reciba estas experiencias para seguir adelante en el camino. Podría parecernos, os puede parecer que esta parte del libro va a ser difícil de entender, pero ya veréis cómo con la ayuda de estos vídeos, en los que iremos viendo poco a poco, leyendo juntos cada uno de los puntos de estos capítulos, ya veréis cómo lo vais a entender perfectamente, y sobre todo os va a abrir nuevas y grandes perspectivas sobre vuestro propio camino, sobre vuestra propia vida, pues como Santa Teresa no cansa de decirnos, todos estamos llamados a llegar a esta estancia central del castillo. Él está esperándote ahí, te ha creado para esto, para unirte a Él y gozar ya acá en esta vida, de esta vida grande, de esta vida en abundancia que Él quiere darte. Antes de empezar las quintas moradas, también os quiero decir que en ella vamos a encontrar 4 capítulos y os quería contar un poquito de qué va a ir cada uno de estos capítulos. En el primero veremos cómo Teresa nos describe con todo detalle esta experiencia de unión que es la de las quintas moradas y la forma de identificarla. En el segundo capítulo, Teresa nos va a introducir una comparación que va a ser importantísima y que ya va a sustituir completamente a la comparación del castillo, y es la comparación del gusano de seda. Como sabéis, los gusanos de seda hay un momento de su vida en que empiezan a fabricar un capullo en el que se encierran y del que ya salen transformados en una mariposa. Pues bien, es la comparación que se le ocurre a Teresa para explicar la transformación tan enorme que sufre la persona que vive una experiencia de las quintas moradas. Es decir, de las quintas moradas el alma ya sale completamente transformada. Pues bien, es en este capítulo en el que Teresa explicará con todo detalle, ya lo veremos, esta comparación del gusano de seda, y además nos dará una descripción muy detallada de los abundantes efectos que produce en el alma esta experiencia. Como veremos, de la experiencia de las quintas moradas, el alma queda ya totalmente rendida a Dios y llena de alabanzas, y por eso también a estas moradas quintas se les llama a veces las moradas de la alabanza, porque las almas que en ella habitan ya sienten siempre unos deseos locos de alabar a Dios sin cesar. Y en el tercer capítulo, Teresa nos hablará de un tema que es muy interesante, y es que la unión con Dios en realidad es la unión de voluntades, es decir, se llama unión con Dios a la persona que ya está unida a la voluntad de Dios y solo desea la voluntad de Dios. Entonces, Teresa nos contará que existen realmente 2 caminos para llegar hasta allí, para llegar a estas moradas. Una es el camino de la experiencia mística que ha descrito en el primer capítulo, que es como si dijéramos un atajo, que cuando Dios lo da, pues sirve para llegar rápidamente a las quintas moradas. Pero para que las personas que no tienen esa experiencia, porque la da Dios cuando quiere, no se desanimen y no piensen que no pueden llegar a entrar en estas quintas moradas, ella dedicará este capítulo a explicar que existe también la vía ascética, es decir, que también por un camino pues más largo, con más trabajo, pero también se puede llegar por el camino ascético.
Y finalmente, el cuarto capítulo de las Quintas Moradas lo dedicará en general a dar avisos y consejos a la persona que llegue a las Quintas Moradas. Pues bien, con todo esto que os he contado, quedamos ya para en el próximo vídeo empezar a leer juntos este primer capítulo de las Quintas Moradas. Como siempre, os animo a suscribiros al canal si no estáis suscritos ya y activar la campanita para que os avise de cuando salgan los próximos vídeos, que a partir de ahora serán más frecuentes porque vamos a ir acompañando muy de cerca esta lectura. Muchísimas gracias.